Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La Iglesia Sublime Gracia. Hemos estado hablando primeramente una serie de 7 llamados del Espíritu que hace al Señor Jesús. Un llamado a salir del mundo, salir de Egipto. Un llamado a la responsabilidad. Un llamado al sacerdocio. Cuarto llamado, a vencer la tentación y el pecado. Quinto llamado, un ministerio ungido y aprobado. Sexto llamado, a la vida abundante. Y séptimo llamado, al trono. El Señor Jesús pudo quedarse en esta tierra, pero Dios, el Padre, lo llamó al trono. Y ahora estamos viendo estos 7 llamados en la vida del cristiano. El Espíritu Santo nos hace los mismos llamados. Y hemos visto ya que nos llama a salir del mundo, y a partir de este llamamiento el Señor nos alcanza. Él primeramente nos corteja y nos alcanza para ser llamados de su nombre. Nos saca del mundo. El llamamiento, primer llamamiento de Dios a nosotros para salir del mundo es precisamente para que vengamos a ser llamados de su nombre. Él nos corteja, Él nos alcanza y como promoción a nuestras vidas nos da a comer el fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida siempre estuvo dispuesto para Adán y para Eva, y el problema fue que ellos nunca lo probaron, nunca se acercaron a ese árbol, nunca lo tocaron. Bueno, no hay testimonio en el libro de Génesis que hayan hecho algo en torno al árbol de la vida. Alguien describió que el árbol de la vida tal vez era un árbol semejante a un tronco feo, sin corteza, tal vez en la forma de una cruz y alguien crucificado en él. Eso no se puede probar, es una especulación. Pero una cosa es cierta: Adán y Eva no se sintieron atraídos hacia ese árbol, porque si ellos vivieron durante un promedio de 100 años sin haber conocido el pecado, pues seguramente se acercaban a los árboles que tenían fruto, los árboles que estaban ahí en Edén, y tomaban sus frutos y los comían con acción de gracias y los disfrutaban para su cuerpo físico, pero nunca se vieron atraídos por el árbol de la vida. Recientemente alguien preguntaba a un pastor por qué Dios, dando a entender esto, por qué Dios usó la provocación, algo así dio a entender. Le estoy parafraseando. Dios le dice que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero les pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, 2 razones muy importantes. Ambas razones son trascendentales. La primera razón, Dios estaba demandando obediencia en Adán y en Eva. Pero la segunda razón es que Dios sí quería que ellos comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero esta concesión de comer de ese fruto se daría hasta que ellos hubiesen comido del árbol de la vida. Porque la vida es el antídoto en contra de la muerte. La semilla está en Génesis capítulo 2, pero la revelación nos la da 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está citando al Señor Jesucristo en la palabra profética que da, déjenme decirles específicamente quién,
cuando dice, oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Específicamente está citando al profeta Oseas. El profeta Oseas había dado esa palabra profética de que Jesucristo sería la muerte de la muerte. En un sentido lógico, la muerte de la muerte es vida. Por tanto, comer del árbol de la vida daba el antídoto para que pudiesen tener libertad de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y comerlo. Sí, porque entonces serían no como dioses, sino serían auténticos hijos de Dios. Primero, en la perspectiva del árbol de la vida, serían hijos de Dios. Es lo que somos nosotros cuando el Señor nos saca del mundo, nos corteja, nos atrapa, nos alcanza y nos saca del mundo, nos hace hijos de Dios. Hoy podemos tener acceso al conocimiento del bien y del mal, pero con una diferencia. En temor de Dios, vamos a separarnos del mal para caminar en el bien. El temor de Dios nos aparta del mal, gloria al Señor. Eso es lo hermoso. Entonces aquella pregunta tenía por lo menos dos respuestas, no sé si más. Dios nos mostrará si hay más respuestas, pero la primera de ellas, Dios estaba buscando, estaba esperando en la actitud de Adán y de Eva, una actitud de obediencia para después, si ellos comiesen del árbol de la vida, tener el antídoto y que tuviesen acceso al fruto de la ciencia del bien y del mal. Bien, ahí está el llamamiento. Debo anticiparles, el árbol de la vida es Cristo. En Edén, el árbol de la vida es Cristo. Pero el segundo llamamiento, del cual hablamos la semana pasada también, el Señor nos llama a la responsabilidad. Bueno, cuando nosotros somos evangelizados, el resultado siguiente es que Dios quiere que caminemos cerca de Él y que vayamos a la iglesia para ser colaboradores en la edificación del templo espiritual de Dios. La iglesia no son paredes de concreto, no son paredes de madera. La iglesia no son paredes de acero. La iglesia es el conjunto de piedras vivas redimidas por Jesucristo, santos, redimidos, ovejas, corderos, que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo para formar parte de su gran asamblea. Dios nos llama a la responsabilidad, tenemos responsabilidades espirituales, responsabilidades morales, o anímicas y responsabilidades prácticas. Pensando en las responsabilidades espirituales, tenemos ahora la obligación de interceder por la gente, de orar de manera sistemática y continua por la gente que no conoce del Evangelio. También debemos orar por la gente que sí conoce del Evangelio. Debemos orar de manera continua y sistemática por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en el gobierno, etc. Es en el plano espiritual. Debemos servir al Señor con oraciones y ayunos. ¿Cómo servía Ana al Señor? Allá en Lucas, el evangelista Lucas nos dice cómo servía Ana. En Lucas capítulo 2, en el verso 36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así que también el ayuno y la oración son una forma de servicio, de responsabilidad delante de Dios. Y número 3, el tercer llamamiento del que hablamos la semana pasada, y creo que le puse mucho énfasis al llamamiento sacerdotal del Señor Jesucristo, pero también al sacerdocio nuestro. Somos llamados a ser sacerdotes. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y no somos levitas. Eso sí, lo debo enfatizar, ya lo dije. Y lo reitero, nosotros los creyentes en Cristo no somos levitas, ni los músicos, cantores y directores de alabanza son levitas. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote Cristo, nosotros sacerdotes con Cristo. Bendito sea el Señor. Así que somos llamados a ejercer un sacerdocio. En el Antiguo Testamento, y por tener las sombras y figuras que nos da la ley de Sinaí, dentro del sacerdocio levítico había 12 diferentes limitaciones para los sacerdotes a fin de que no ministrasen delante del Señor. Esas 12 limitaciones en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento se traducen en limitaciones espirituales. Pero nosotros estamos sanos espiritualmente hablando para servir al Señor. No estamos limitados. Si tuvieras una limitación, ponte a cuentas con Dios, porque estamos hablando de limitaciones espirituales, no limitaciones físicas. Y sí puse un énfasis en la parte final de la enseñanza de la semana pasada, en el sentido de que nosotros como sacerdotes delante de Dios somos llamados para ministrar ante el Señor un sacerdocio ungido, aprobado, y debemos ministrar delante de Dios con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y los cánticos espirituales son cánticos en otras lenguas. Hay quienes menosprecian las lenguas, incluso hay quienes afirman que las lenguas no son de Dios y le dan un calificativo que no quiero utilizar aquí porque Dios es quien debe ser glorificado. Entonces, esa gente que siendo de Cristo, porque son de Cristo, menosprecia el ministerio del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, bueno, se están privando de grandes beneficios gloriosos, podríamos decir así. Bien, hasta ahí el repaso. Vayamos al cuarto llamado. Una vez que Dios nos corteja y nos alcanza para salir del mundo y nos pone en una responsabilidad dentro de la iglesia con un sacerdocio ungido, entonces, número 4, el Señor nos lleva al desierto, como llevó al Señor Jesús. El Espíritu Santo nos lleva al desierto para vencer la tentación y el pecado. Esto es muy importante. Nosotros vamos a ser expuestos a la tentación y al pecado. Un apóstol decía en una iglesia local: ¿quiénes de aquí tienen tentaciones? Y nadie en la iglesia se atrevió a aceptar que tenía tentaciones. Y el apóstol dijo: jaja, dice, ya me los atrapé.
Dice, todos tenemos tentaciones. Y agregó, tener tentaciones no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Caer en las tentaciones van a ser múltiples pecados. De hecho, las tentaciones no necesariamente vienen de nuestro corazón. Existen anhelos carnales, anhelos de la carne, que son evidentemente tentaciones. Pero también existen un cúmulo de ofertas que bombardean nuestra mente todos los días. Hoy con el internet la oferta es millonaria, podríamos decirlo así, porque de todo el litoral, de todo lugar, se levantan diferentes ofertas de pecado. Cuando viene la tentación, nosotros debemos ser muy cuidadosos de rechazarla, siempre caminando en el temor de Dios. Dios quiere que venzamos la tentación y el pecado. Veamos pues en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues como también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Y fue llevado por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Confírmenlo, corrobórenlo. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este es el testimonio de un reportero. Lucas no estuvo ahí, sino que él escuchó los reportes de diferentes personas que vivieron. Pero Mateo, un discípulo del Señor Jesús, lo declara también, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Nosotros vamos a ser expuestos a la tentación, no para caer en la tentación, sino para vencerla en el poder de Cristo. Así que, así como Jesús nos dejó ejemplo en todas sus pisadas, Dios quiere que nosotros, de igual manera, caminemos. Así como el Señor venció la tentación y el pecado, Dios quiere que nosotros enfrentemos al diablo, enfrentemos al mundo y subyuguemos nuestra carne, haciéndola morir para que venzamos la tentación y el pecado. A través de la tentación y el pecado, Dios nos muele. Fíjense bien, en el primer punto, en el primer llamamiento del Espíritu, en el cual Dios nos corteja y nos alcanza, bueno, Él está obrando primeramente para que vengamos a la luz. En el segundo principio, donde Él nos llama a la responsabilidad, Él nos prueba. Él viene a establecer principios con los cuales se demuestra que somos sus hijos en responsabilidad. Y en el sacerdocio ungido, Él nos capacita, Dios nos capacita para servirle, pero a través de la tentación y el pecado, Dios nos muele, es decir, Dios va a sacar de nosotros todo aquello que nos sirve
a fin de que la esencia de Cristo sea la que viva en nosotros. Vayan a Hechos capítulo 14, verso 22 y veamos este principio de tentación. Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que a través del sufrimiento, el Cordero, a través del sufrimiento Dios nos capacita. Existe una diferencia entre la naturaleza del Cordero y la naturaleza del cerdo. Bueno, yo era un niño y un vecino mataba un puerco cada semana para vender carnitas y vender, bueno, comida. Sus hijas preparaban flautas, pero también vendían carnitas y vendían carne de puerco. Bueno, mataban un cerdo grande. Y siempre que traían al cerdo que le tocaba el turno, era un berrido. Y uno como niño estaba ahí nada más de juzgón, viendo, y vaya, el puerco chilla y chilla en serio cuando lo van jalando con las cuerdas. El cordero tiene una naturaleza diferente. El cordero no se queja. El cordero en lo natural no berrea, no se queja. A mí no me ha tocado ver la muerte de un cordero, pero mi suegro, el papá de mi esposa, él pues mataba borregos cada semana para hacer comida de familia. Bueno, no cada semana, pero cada que tenía un evento de familia sí mataba. Y él decía que el cordero, cuando se le está matando, hace nada más como muecas, pero nada más. No hay un sonido gutural, no hay un ruido, no hay un escándalo que pueda generar el cordero. Y lo que Dios quiere es que seamos, perdón, que seamos como corderos, que nuestra vida sea de cordero. Y aquí, cuando Pablo hace esta afirmación, verso atrás, había sido magullado por las piedras. Perdón por la mueca, quise como de sonreír, pero no debía hacerlo. Realmente Pablo fue magullado. En el verso, ahí mismo, Hechos 14, en el verso 19, entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Le apedrearon. Pablo va a decir en otras ocasiones, cuando escribe a los Corintios, va a decir la cantidad de ocasiones que ha sido atribulado. Por ejemplo, solo por citar un texto, 2 de Corintios 4, en el verso 7 en adelante: tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no perecemos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. La tentación no solo es respecto de ver aquello que a la carne le agrada. La tentación puede venir por sufrimiento, porque hay quienes blasfeman contra Dios.
pierden un ser querido y se voltean hacia Dios y le reclaman, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? En estos momentos, Nigeria es un país que está siendo avasallado por una secta musulmana extremista. Y esos musulmanes, me parece que son Boko Haram, se hace llamar Boko Haram. Esos musulmanes son sanguinarios, están masacrando a los cristianos, les están privando de la vida. Y un testimonio que da un hermano, no sé si es pastor, lo pude ver en Facebook. Él no hace reclamos, sí dice, bueno, vinieron, hicieron esto, lo otro, y los estragos que hicieron, pero no hace reclamos, no se ve un hombre que esté reclamando a Dios. Hermanos, somos llamados a vencer la tentación y el pecado. A veces nosotros vamos a ser probados con el dolor infligido a nuestras vidas o a nuestros seres queridos. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Dios está obrando un gran peso de gloria cuando tú entras en medio de la tentación y vences la tentación y vences el pecado. Cuando tú, que eras adicto al alcohol y tienes frente a ti la oportunidad de embriagarte, tienes frente a ti la oportunidad de colectar botellas llenas de alcohol, y tú dices, no, gracias, el vino de la gracia me satisface y es suficiente. Tú estás venciendo la tentación y el pecado. Así que Dios nos llama a vencer la tentación y el pecado, y esto nos habla de una labor en la que Él está moliéndonos tal cual somos para que salga de nosotros la esencia de Cristo. A cambio de la tribulación, el Señor nos da autoridad y dominio sobre las gentes, sobre diferentes reinos. El Señor nos da autoridad y dominio. Y quienes tienen poder tienen la capacidad de soportar, de aguantar. Bueno, número 5, ya que hemos pasado estos 4 primeros llamamientos, el quinto llamamiento es a un ministerio ungido y aprobado, a través del cual Dios nos usa. Dios nos usa. En el ministerio ungido y aprobado vamos a ver nosotros en Hechos 13:2. Así que consideremos esto, hermanos. Hechos 13:2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. La palabra primaria de este verso es ministrando. La palabra ministrando quiere decir también sirviendo. Estaba la iglesia de Antioquía sirviendo delante de Dios con oración y ayuno. La iglesia de Antioquía contaba con profetas y maestros, un equilibrio valiosísimo para una iglesia que se precia de ser neotestamentaria. No es el único modelo. Las diferentes iglesias que describe el libro de los Hechos
en su conjunto, ensamblado, nos dan el modelo completo de iglesia al que debemos aspirar nosotros. Pero la iglesia de Antioquía tenía una estructura muy, muy poderosa. Profetas nos habla de unción, de revelación de la palabra, revelación de la senda a caminar. Y maestros, los maestros nos hablan de doctrina, sana doctrina. Deben saber ustedes que en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo y Tito, en las 3 cartas, el apóstol Pablo va a utilizar 7 veces la expresión sana doctrina. Sana doctrina. O 4 veces, ahorita tal vez estoy confundiendo, pero por lo menos entre 4 y 7 veces el apóstol Pablo va a utilizar la expresión sana doctrina, al margen de palabra fiel 7 veces. Pero sana doctrina nos habla de una doctrina que no está adulterada, una doctrina que se plantea con limpieza. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Noten, dejando toda malicia, todo engaño, todo fingimiento y envidia, todas las detracciones. La leche espiritual debe ser sin engaño, para crecer en salud. Esto es correcto. Así que Dios quiere que nosotros vengamos a caminar en un ministerio ungido y aprobado. Puede ser un ministerio entre los 5 que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para los varones, pero también puede ser ancianos, diáconos, y aquí en el diaconado también entran las mujeres, ayudas, gobernanzas o gobernaciones. Pero además de este listado de 9 ministerios, 5 más 4, encontramos ministerios puntuales que van a derivarse del ministerio de ayuda, sobre todo. Gente que va a los hospitales a visitar enfermos, gente que va a las cárceles a ministrar el evangelio y llevar buenas nuevas, gente que visita a los santos en necesidad. Hay multiplicidad de necesidades y el pastor no tiene la capacidad de enfrentar todas esas cargas en las jornadas que tiene. Entonces, el ministerio de ayudas es un ministerio que coadyuva, colabora para que la iglesia tenga la cobertura adecuada. Recuerdo la noche en que mi sobrino partió a la presencia de Dios. Horas después, una hermana Magdalena, también partió a la presencia de Dios. Así que el pastor estaba dividido, cómo poder ministrar en un lugar y en otro si los cuerpos estaban en lugares distintos y sepultaron en panteones distintos. Bueno, para eso son las ayudas. Los ancianos obviamente colaboran. Pueden entrar en primer lugar los ancianos, en segundo lugar los diáconos. A falta de ancianos y diáconos, bueno, el ministerio de ayudas. Pero ya mencioné visitar las cárceles, visitar los enfermos, hacer visitaciones a las familias.
Les he mencionado recientemente, el hermano Andresito visitaba la casa, visitaba la familia, y era un trayecto largo. Perdón, realmente era un trayecto largo, pero él venía, y era un hombre anciano, por cierto, muy anciano. Y él venía y visitaba a la familia, visitaba a mamá, estando ahí nosotros los hijos, oraba con nosotros, estaba ahí para ver el cuidado de la familia. El pastor también llegó a visitar muchas veces a mamá. Papá estaba en el trabajo, pero a mamá, y venía el pastor con su suegra, venía el pastor con su chofer, y ahí estábamos nosotros los hijos, y entonces nos ministraban. Es importante saber que todos tenemos un ministerio, y puede ser que tu ministerio sea mucho más silencioso y más invisible. Los 5 ministerios o los 7 ministerios, desde apóstol hasta diácono, bueno, son visibles, pero hay ministerios invisibles. Por ejemplo, aquel que se dedica a orar. Les conté el testimonio hace unos meses de aquella mujer handicap, mujer inválida, que estaba en su cama permanentemente, no se podía mover, y estuvo ahí. Era una mujer cristiana, estuvo ahí por mucho tiempo, fielmente. Dios la llamó a su presencia y la levantaron para ponerla en el ataúd, y al levantarla quitaron la almohada, y bajo la almohada, sorpresa, había una gran lista que tenía peticiones puntuales y su tachadura con la fecha en que Dios había cumplido la petición. Así que si te tocó ser rodillas del cuerpo, yo te diría, tienes un ministerio tremendamente poderoso, porque las rodillas sostienen el cuerpo. Las rodillas son importantísimas en el cuerpo. Y hablo de un ministerio de oración, un ministerio de ayuno, de oración, de intercesión. Cuán importante es. Así que Dios nos llama a un ministerio ungido y aprobado, y para ello Dios obviamente nos usa. Nosotros debemos siempre correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Pablo estuvo en Tarsis y en el desierto de Arabia, y durante 13 años Pablo fue entrenado para el ministerio. Fue llamado y primeramente estuvo funcionando en el ministerio de la enseñanza como maestro. Colaboró en el ministerio pastoral al lado de Bernabé en Antioquía. Colaboró en el ministerio evangelístico de Bernabé en Antioquía. Y seguramente Pablo era uno de los maestros de Antioquía cuando el Espíritu Santo llamó al ministerio, a un ministerio apostólico, a Bernabé y Saulo en ese orden. Cuando la Escritura nos dice en Hechos capítulo 13 que había en Antioquía profetas y doctores, o profetas y maestros, bueno, lo que está haciendo el Espíritu Santo es hacer una separación. Y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, y enseguida va a enlistar primeramente los profetas para al finalizar listar los doctores o maestros. Dice Bernabé ya era profeta, y Simón, el que se llamaba Níger, Simón era profeta. Y luego dice Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo.
da la impresión de que ahí hay una separación. Eh, Después de Bernabé y Simón, Lucio, Cireneo y Manaén, junto con Saulo, debieran ser doctores o maestros de la palabra. Bien, no importa que Dios te llame a hacer rodillas en el cuerpo. Si lo haces bien, tendrás galardón cumplido. Así que no te preocupes, no aspires a ser apóstol si no vas a funcionar correctamente como apóstol. O no pienses, hay quienes piensan, hombre, el pastor, qué buena onda, el pastor, yo quiero ser pastor. Hermanos, el pastorado es complejo, es complicado. El pastorado no es fácil de llevar. Eh, Sin embargo, el lugar donde Dios te ponga es el mejor lugar para servirle a Él. Y vamos a ver en Romanos 1:1, Romanos capítulo 1, perdón, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tres palabras clave aquí. Siervo. La palabra siervo en el texto original es doulos, que quiere decir esclavo. O bueno, esclavo. Olvídense ahorita si es doulos o no. Pero esa palabra siervo quiere decir esclavo. Número dos, llamado a ser apóstol. En ese momento no era apóstol. En el momento que escribe la epístola a los Romanos todavía no era apóstol, pero ya era llamado a ser apóstol. Y número tres, apartado. Dios lo había apartado para el Evangelio. En 1 Corintios 1:1 vamos a encontrar que Pablo ya es apóstol. 1 Corintios 1:1. Aquí vuelve a ser llamado, perdón. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostén de ser hermano. Bueno, dos textos que hablan de su llamamiento a ser apóstol. Vamos a ver cómo dice 2 Corintios, a lo mejor allá se presenta como apóstol. Vamos a ver. Dice 2 Corintios 1, Pablo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces fue llamado y estuvo siendo entrenado por algunos años y finalmente es confirmado en el llamamiento. Debo decirles, en el llamamiento hay quienes se quedan, hay quienes no pasan la prueba y se quedaron solamente en un proyecto de ministro. Bien, así que en el ministerio Dios nos usa. Hay que correr con paciencia, hay que hacerlo pausadamente. Sé de alguien que recibe un llamamiento a ser apóstol y va caminando paso a paso, paso a paso. Pablo fue llamado, pero después fue aprobado. Por eso es el llamamiento a un ministerio ungido y aprobado. Llamamiento, aprobado. Primero somos llamados y si somos fieles, entonces Dios nos confirma. Debo decirles, es un gran honor servir a Dios. Es un honor gigante, gloriosísimo, porque tiene recompensa eterna. Si alguien me llamara, pensemos que la Presidenta de la República me llamara a ser ministro, a ser secretario de Estado. Sería un honor temporal, pero servir a Dios es un honor eterno. Es un honor glorioso y eterno. Y entonces el beneficio de servir al Señor como un ministro, como un siervo, como un esclavo, es que el Señor nos da vestiduras blancas. Vestiduras blancas.
Hay un texto, un proverbio allá en el libro de Eclesiastés que dice que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza y que nuestros vestidos sean blancos. Capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Allá es una palabra que habla de un ungüento natural. Para nosotros es un ungüento espiritual. Ese ungüento es el Espíritu Santo. Número 6. El sexto llamado es a una vida abundante y la gran fuente de vida para nosotros es Cristo. Cristo es la fuente abundante de vida, la fuente de vida abundante. A través de su vida, Cristo nos renueva. Fíjense bien, en el primer llamamiento, el Señor nos corteja y nos alcanza, nos saca del mundo. En el llamamiento a la responsabilidad, el Señor nos prueba. En el llamamiento a un sacerdocio ungido, Dios nos capacita. En el llamamiento a vencer la tentación del pecado, Dios nos muele. En el quinto llamamiento a un ministerio ungido y aprobado, Dios nos usa. Y en este sexto llamamiento, Dios, Cristo, nos renueva. Y lo que hace Dios es llevarnos a disfrutar esa preciosísima vida abundante. Vayan a Colosenses 1, versos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Verso 5 nuevamente, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es tu esperanza? Aquí dice, yo quiero ir al cielo para ver a mi abuelita, yo quiero ir al cielo para ver a mi papá, a mi mamá, ver a mis hermanos, ver a mis amigos, ver a mi esposa, qué sé yo. Bueno, yo quiero ir al cielo para ver a Cristo, el autor de la vida. Él es mi vida, no como una expresión romántica, sino Él es la fuente de la vida que yo puedo disfrutar hoy y siempre. Hoy y por toda la eternidad. Dios es precioso. Él nos renueva nuestra conciencia a fin de que nuestro corazón tenga un contacto continuo con Él, con Dios, y la vida abundante dependerá, noten esto, de la muerte del yo. La vida abundante en mí dependerá de cuánto muero yo para que Cristo, viva su vida en mí. En esa manera en que mi yo muere delante de Dios, Dios provee herencia eterna para mí. Pero si yo le doy lugar a mi carne, si mi carne empieza a querer disfrutar los deleites de la vida, no podré llegar delante de Dios y decirle, bueno, ¿cuál es la corona que voy a heredar? Dios quiere que nuestro real ego esté bajo los pies de Cristo, no agonizando,
sino bien muerto. Como se dice de una manera alegórica, que el yo, el real ego, además de estar bien muerto, sea sepultado boca abajo, para que si quisiera tener vida resucitada al rascar, lo único que haga sea irse más abajo. Bueno, gloria al Señor. Es el sexto llamamiento a una vida abundante. El séptimo llamamiento al trono. Dios quiere que vayamos al trono. Esto es glorioso. Podemos ver Primera de Tesalonicenses 2:12. Primera de Tesalonicenses 2:12. Dice el apóstol Pablo: y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos ha llamado a su reino y gloria. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, el Señor Jesucristo dice puntualmente: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es un llamamiento a estar en el trono con Cristo. Dios nos mueve al trono si hacemos las cosas a la manera de Dios. Él nos promueve y motiva en Cristo. No tendría caso el cielo sin Cristo. El cielo es cielo porque ahí está Cristo, ahí está Dios. El infierno es infierno porque ahí no está Dios. Nosotros somos llamados al cielo, al lugar de habitación de Dios. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de su trono. Pueden ver entonces que en todos los casos el Señor nos está animando a caminar, a caminar en los 7 llamados, ir en la dirección de estos 7 llamados. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver qué dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, dice: a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estar en el trono es estar disfrutando de la gloria del Señor Jesucristo. Hay 2 textos más, uno tal vez. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. 7 llamados del Espíritu para que nosotros los cumplamos. Dios nos hace un llamado a salir del mundo, a través del cual Él nos corteja y nos alcanza. Número 2, Dios nos hace un llamado a la responsabilidad, a través del cual Dios nos prueba. Número 3, el tercer llamamiento es a un sacerdocio ungido.
y a través de este llamamiento Dios nos capacita. Cuarto llamamiento es a vencer la tentación y el pecado. A través de este llamamiento Dios nos muele. El quinto llamamiento es un ministerio ungido y aprobado. Y a través de este llamamiento Dios nos usa. Alguien dijo, el hermano Robert Joy, en una ocasión, la iglesia es la mejor empresa en la que podemos trabajar, porque la iglesia es eterna. Así lo dijo. La iglesia es la mejor empresa en la que podemos trabajar porque es eterna. Bueno, número 6, Dios nos llama a una vida abundante. A través de una vida abundante Dios nos renueva, quitando la vieja naturaleza y estableciendo la naturaleza de Cristo. Y número 7, Dios nos llama al trono también, a su gloria eterna. Por Jesucristo nos llama al trono, y esto, a través de este llamamiento, Dios nos mueve, nos promueve, nos lleva al trono. Es gloriosísimo todo esto. Voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nada teníamos que pudiera bendecir a Dios. Nada de nosotros. Hay por ahí una expresión, podrida llaga éramos nosotros. Dios no se contentó solamente con salvarnos de la muerte eterna. Dios nos lleva en un proceso de crecimiento y nos llama a sentarnos al lado de Cristo en el trono por la eternidad. ¿A cuál ángel jamás dijo Dios, mi hijo eres tú? A nadie, a ninguno de los ángeles Dios ha llamado hijo. A ninguno de los ángeles Dios llama hijo a Cristo. Y, en la condición de Cristo, en el nivel de Cristo, estamos nosotros, porque Él ya nos hizo sus hijos. Aleluya. Y Él nos llama a estar en el trono con Él por la eternidad. Vamos a parar ahí. La próxima semana tendremos un tema nuevo. Dios les bendiga. A todas las hermanas que gentilmente se conectan a estas enseñanzas. Mi cariño, mi aprecio, Dios les bendiga abundantemente. Gracias por estar atentas. Dios les bendiga abundantemente.